Gracias, Lucho. Buenas noches para ti y bienvenidos todos a Diálogo Abierto. Es el programa del viernes, estamos cerrando la semana, una semana importante, álgida. El ministro de Economía ha estado en el Pleno del Congreso para solicitar un adelanto y en verdad una extensión del crédito, el llamado presupuesto suplementario, que es justamente el que le va a permitir al Estado peruano enfrentar el fenómeno del Niño, que obviamente ya está pisándonos los talones. Así que vamos a hablar hoy día, en el primer bloque, sobre política, sobre el contexto que estamos viviendo y la última actualización con un político en actividad y obviamente que ha tenido la suerte, además de ser gobernador regional de Cajamarca, como el señor Mesías Guevara, además dirigente de Acción Popular. Después vamos a hablar acerca de la situación económica y qué está pasando con las cajas. Vendrá el presidente de la Federación de Cajas para justamente Rurales para hablar de este tema. Y finalmente hablaremos de un programa que es emblemático en el Perú y que ha ayudado mucho a, sobre todo, la población vinculada a los adultos mayores, Pensión 65, que está cumpliendo ya 12 años. ¿Qué logros han tenido en este tiempo? Y obviamente, ¿cuál es el futuro de este tipo de subvención y de apoyo justamente a este tipo de poblaciones vulnerables? Así que con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Estamos en un momento crítico que queremos revertir justamente con el crédito suplementario que hemos presentado. Es un estímulo fiscal debidamente calibrado, justamente alineado con las líneas fiscales que nos van a permitir salir de esta recesión. Desde que lanzamos con Punche Perú en diciembre hasta ahora, lo hemos dicho, hemos sido muy claros. El Perú necesita retomar tasas de crecimiento altas. Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda. Hay mucho que hacer, a pesar que hay un plan de lluvias, un plan de fenómeno del Niño, un plan de dengue. Estamos trabajando aceleradamente para que estos fenómenos nos encuentren lo mejor preparado posible. Es una de las directivas que estamos nosotros pensando cambiar para que por lo menos en los 1-3, con la disponibilidad presupuestal respectiva y los recursos necesarios, se pueda ampliar de 12 a 24 horas. Que utilizaban a menores de edad, entre 7 a 8 años, donde le inculcaban el pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento González, organizando masas, como acostumbran ellos a hacerlo, esta organización, cosa que no se puede permitir. Y pedimos la colaboración a los señores padres de estos menores de edad. Esta investigación aún sigue en desarrollo para poder identificar a todos los niños que han sido perjudicados de alguna manera con esta ideología. Muy bien, como les había anunciado, vamos a empezar entonces un diálogo abierto con el señor Mesías Guevara. Él es dirigente del Partido Acción Popular. Con él queremos analizar la coyuntura actual y en particular la situación de la Junta Nacional de Justicia y todo lo que podría implicar esta situación a nivel del contexto político. Hay algunos personajes particularmente importantes como la señora Ledesma, la magistrada, que en algún momento incluso ha indicado que esta situación, el cambio que ha habido repentinamente en el Congreso respecto de la Junta Nacional de Justicia, podría ser un detonante y directamente ha invitado a la insurgencia. Así que vamos a ver esa situación. ¿Qué le parece, señor Mesías Guevara? Buenas noches, señor Mesías Guevara. Maite, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. A través tuyo, un saludo a todo el pueblo peruano. Efectivamente, lo que hoy estamos viviendo es una situación bastante difícil. Fíjate que lamentablemente el Congreso de la República, atendiendo, creo yo, a sus intereses personales y de grupos y subalternos, está anteponiendo sus intereses a los nacionales. Y lo que coincido plenamente con lo que ha dicho la señora magistrada Mariela Ledesma, en la que hoy este tema lo están puesto en la mesa, como yo dije en otro medio de comunicación, que están abriendo la puerta al infierno. Es decir, están generando una convulsión social más de lo que ya hoy estamos viviendo. Ellos nos están midiendo. ¿Y por qué? Porque hoy hemos visto al señor ministro de Economía tratando de dar explicaciones sobre los 5.000 millones de soles que va a traer o va a desembolsar para reactivar la economía, pero eso no va a servir de nada si es que la crisis política que hoy el Congreso está gestando va a seguir galopante, y tú muy bien sabes que existe el famoso riesgo país,
lo cual, en virtud del cual se ve el tema de lo que es la atracción de las inversiones privadas y sobre todo internacionales. Vivimos en estos momentos de zozobra, de incertidumbre. Hay un gran sector de la población que ha perdido su empleo, que ha perdido, o están subempleados, y que prima lo que es el pesimismo y lamentablemente hay que decirlo, y también la desesperanza. Y eso lo siguen abonando aún más con este capricho de vacar a través de algo express a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Claro, uno al escucharlo, señor Mesías, entiende que hay una situación de crisis que se ha generado por esta, digamos, esta evaluación que ha hecho el Congreso y que finalmente ha definido que va a retirar a los miembros completamente de la Junta. Y hay esta crisis que en verdad usted indica que podría también impactar en la ciudadanía. Pero al mismo tiempo tenemos una situación económica complicada. O sea, hoy día el ministro de Economía ya expresamente ha indicado que estamos en una recesión. Eso en términos simples quiere decir que el Perú no está creciendo y es al revés, que estamos decreciendo. El IPE ha ajustado las proyecciones de crecimiento para este año y estamos en negativo. El próximo año también va a ser difícil. Y finalmente viene el fenómeno del niño. Entonces, entre estas tres cuestiones, y voy a ponerme un poco en el ámbito de la suspicacia, ¿usted cree que de verdad la población, al común y silvestre, al viandante, a la persona que está sobreviviendo a la crisis, que está preocupada por el tema del fenómeno del niño, de verdad le interese mucho la crisis de la Junta Nacional de Justicia? Porque acá hay un punto importante. Estos temas que son institucionales son básicamente preocupación de gente política, del entorno del Estado, del gobierno, pero la gente común y silvestre todavía no le llega a mover la aguja porque está más preocupada justamente en su propia sobrevivencia. Buena apreciación, incluso coincido plenamente con tu apreciación. Fíjate que en estos momentos yo diría que hay un escenario donde que por un lado está lo que yo llamo el Perú invisible. Ese Perú invisible que está luchando, que está sobreviviendo, que está trabajando día a día, que se levanta muy temprano a ganarse el pan de cada día y no sabe si va a regresar a su casa incluso por la inseguridad ciudadana, pero además de eso está también viendo llevar el pan para su hogar y también para educar a sus hijos y eventualmente cuando tenga un problema de salud. Mira todo lo que tiene en su cabeza. Y por otro lado está el Perú formal, donde estamos, como bien manifiestas, los políticos, por lo tanto, hay dos escenarios, pero fíjate que es bueno explicarle o darle a conocer, mejor dicho, al pueblo peruano la importancia de esta instancia. Es decir, que la Junta Nacional de Justicia es el elemento o la institución donde se nombran, se ratifican, se evalúan, se despiden a los jueces y fiscales superiores, pero a la vez también hace el control de las autoridades que hacen el control tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, y por otro lado también eligen a lo que es a la OMPE, al responsable de la OMPE y también de RENIEC. Por lo tanto, ¿y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una futura crisis, precisamente para que puedan controlar las elecciones del próximo año, la próxima elección de 2026. Por lo tanto, eso está haciendo que esa crisis económica luego llegue a la población. Por eso es importantísimo que le digamos al pueblo y le digamos al Congreso de la República que actúe con absoluta responsabilidad y reflexione y que ya deje de lado sus caprichos personales, porque si nosotros vemos el informe express que han aprobado, no tienen ni pies ni cabeza por lo que ellos consideran faltas graves. Claro, porque en verdad esto que estamos analizando es relevante, pero también aparece esta situación particular, ¿no? Llamar a la insurgencia en este momento no es una situación un poco avesada, o sea, está bien, hagamos una defensa de esta institucionalidad que están planteando, pero en medio de toda la crisis que tenemos, o sea, como dirían, con la procesión encima, ir a la insurgencia es un poco también, digamos, avesado, ¿no le parece a usted? No hay forma de poder llegar a un acuerdo institucional. Por ejemplo, ¿no? Llamar al que el Congreso obviamente pueda ajustar justamente su apreciación respecto a esta institución y no tener que irnos pues a la última situación que es peligrosa. Eso es importantísimo, pero sin embargo recordemos, Maite, de que eso está contemplado en la Constitución. O sea que es el artículo 46, para ser más preciso, donde ahí especifica el derecho a la insurgencia de la población por declararse en rebeldía de aquellos que no, o que actúan contra la Constitución, que dice con mucha aproximación, no merecen obediencia a aquellos que no acatan la ley y que actúan en contra de la Constitución. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo el Congreso. Mira, por otro lado, están actuando con medias verdades o con mentiras. Por ejemplo, quieren hacer creer a la población de que
esta Junta Nacional de Justicia ha sido creada por el expresidente Martín Vizcarra, cuando no es así. Permíteme, por favor, dar un cronograma para que pongamos todo en la mesa. El Consejo Nacional de la Magistratura fue vacado, fue destituido el 20 de julio del 2018 por el Congreso, que en ese entonces de manera mayoritaria manejaba la bancada fujimorista. Luego, en ese mismo mes de julio, el expresidente Vizcarra presentó la propuesta para crear la Junta Nacional de Justicia, y lo cual fue aprobado por el Congreso, la reforma constitucional, en el mes de septiembre. Y en el mes de diciembre fue sometido al referéndum, donde fue aprobado. Y en enero o febrero del 2019, el Congreso aprobó su ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, no ha sido creado, como quieren decir, por el expresidente Martín Vizcarra, ha sido creado por el Congreso de la República a propuesta del señor Martín Vizcarra. Pero luego, fíjate, ¿sabe cuándo entró a trabajar esa Junta Nacional de Justicia? Recién en enero de 2020. ¿Quién fue el que presidió esa comisión? Fue el que actualmente es embajador en España, el de ese entonces defensor del pueblo, que era Gutiérrez. Por lo tanto, hay que decir al pueblo peruano que no se dejen sorprender con estos argumentos cuando quieren achacar que ha sido creado a imagen y semejanza del expresidente Vizcarra. No, además fue aprobado de manera con 86% en el referéndum, y ahora un Congreso con 6% de aprobación lo quiere eliminar. Sí, claro, y es importante el análisis que hacemos, pero déjeme que me ponga del lugar del ciudadano, porque a mí me preocupa sobre todo los ciudadanos. La insurgencia, además, porque creo que usted también ha indicado en otro lugar que hay que tomar la insurgencia, es peligroso, y adicionalmente la insurgencia está llamada a la protección de los gobiernos, no de los parlamentos. Es que aquí no es para irse en contra del parlamento, sino de un gobierno en sí mismo, del presidente, por último, el ejecutivo, ¿no? Eso también para considerarlo. Y volvería a decir, no hay manera de justamente generar un poco aquí de, digamos, de ánimo hasta cierto punto desprendido, y tratar de llevar la calma en la situación, que no se vaya la sangre al río, porque justamente ese es el gran problema del Perú. Eso es lo que todos queremos. La sangre llega al río, ya sí, tiramos el tablero por donde sea, y finalmente estamos encima con un fenómeno global del Niño, con la economía. Sería bien catastrófico. No, eso yo coincido plenamente contigo otra vez, en el sentido de que son medidas extremas que no hay que llegar a ello. Tenemos en estos momentos que buscar, por eso hay que invocar al Congreso, pero el tema está a un Congreso con estas características y con estos congresistas que tienen. Fíjate que si tú te pones a revisar en lo de la comisión que han aprobado la destitución, hay gente, están los famosos muchasueldos, los famosos niños. Entonces no puede ser posible que ahora, como una caricatura que hizo Carlín, en la que los delincuentes prácticamente están, sentenciando, juzgando a sus jueces y fiscales. Entonces no puede ser. Entonces coincido plenamente contigo, hagamos todo el esfuerzo, pero sin embargo en la Constitución hay que quedar claro que existe este articulado, el artículo 46. No lleguemos a eso, pero también, fíjate que otro detalle te doy. Hoy el defensor del pueblo, que ante una eventualidad de que vaquen a todos los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué va a ocurrir? La comisión que va a evaluar a los próximos magistrados, el que preside la comisión es el defensor del pueblo. Y hoy José Gutiérrez ha presentado un proyecto de ley prácticamente, por ejemplo, cambiando la secretaria ejecutiva que llevaría a cabo la evaluación de los próximos posibles candidatos a la Junta Nacional de Justicia, lo cual es gravísimo. O sea que ellos están haciendo todo un modelo, no solo para sobrevivir hasta el 2026, sino para prolongar su existencia hasta más allá. Solamente Dios sabe cuáles son sus verdaderas intenciones de estos personajes. Exactamente. Bueno, y el gran drama es que tenemos un Parlamento que tiene una grave crisis de representación, y como usted ha indicado, hasta pues dentro de los límites de lo delictivo, ¿no? Y en ese escenario, más bien, los partidos políticos como Acción Popular, ¿qué pueden plantear en torno a las reformas que están pendientes, ¿no? O sea, creo que ese es también el asunto que está todavía sin salir de la inercia. Todavía hay un tiempo para que este gobierno se mantenga justamente en ejecución. ¿No habría momento de ya sacar estas reformas políticas necesarias para justamente tratar de que las próximas elecciones tengan un Congreso con nivel, que obviamente la crisis de representación que existe se pueda superar? Porque todo esto son parches de un gran problema. Pero ¿cuál es la solución de alguna manera con sostenibilidad? Fíjate que en estos momentos, creo yo, que los partidos políticos no estamos en condiciones de lanzar propuestas al Congreso, por varias razones. Uno, porque hay crisis en los partidos políticos, y por otro lado, porque hay un disloque
de manera mayoritaria entre las bancadas parlamentarias y los partidos políticos. Que es parte de esta crisis. Parte de esa crisis. Que los partidos políticos podemos tener esa sana intención y cívica intención, por decirlo, le podemos pasar las propuestas a los señores congresistas, pero los señores congresistas, si quieren, nos hacen caso, si quieren, no hacen caso. Ellos se están acogiendo a aquel principio que dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero sí están obligados a llevar las propuestas del partido, no están obligados a hacer caso que vaya con su criterio de conciencia. Pero esto no es criterio de conciencia, es alguna política pública. Por lo tanto, yo no espero de este Congreso que tenga esa habilidad o por lo menos esa predisposición de procurar debatir las reformas que se necesitan. Por ejemplo, hoy o anteayer creo un congresista ha presentado ya otro proyecto de ley para deformar el paso. El paso, tú sabes que son las primarias abiertas, simultáneas y un solo día, y él lo presentó. Entonces, ¿y eso qué significa? Que siguen atentando contra las pocas reformas políticas y electorales que Perú ha avanzado. Lo están dinamitando todo. Las primarias, por ejemplo, para elegir a un candidato a la presidencia de la República, debería ser primarias abiertas, como el paso, y no a dedo como hoy lo están haciendo. Entonces, eliminar la elección a congresistas a través de delegados, sino que sea la militancia en plena, un militante un voto, que elijamos a los candidatos. Y entonces hoy día, según lo que usted está indicando, dentro, por ejemplo, de Acción Popular, no hay un control de lo que está pasando con las personas que los representa hoy día en el Congreso. No, yo siempre lo he dicho. A pesar de que han sido excluidos, digamos que se manejan autónomamente, no hay una manera de que justamente puedan responder al criterio que tiene el partido hoy día. El puente entre la bancada parlamentaria y la dirigencia, en ese entonces el comité político que yo presidía, la verdad que se rompió de manera rápida. Incluso los congresistas, una vez que resultaron elegidos para ejercer su mandato por este periodo, apoyados por una candidatura presidencial como de Johnny Lescano, una vez que juramentaron, a Johnny Lescano lo dejaron de lado y al contrario, empezaron a criticarlo, empezaron incluso a denostarlo y a descalificarlo. Entonces ahora la bancada siempre ha estado distante y ahora con esa famosa expulsión que ha hecho el señor Edmundo del Águila, los congresistas si quieren lo acogen, si quieren no lo acogen. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina lamentablemente no está reconocido por el ROT. Y ahí incluso hoy otro correligionario, Juan Abad, le ha mandado una carta notarial a Edmundo del Águila diciendo tu mandato termina el 31 de octubre, así que para noviembre convoca un congreso para yo juramentar. Es decir, la pugna por la Secretaría General sigue permanente y vigente, a tal punto que la verdad que en el corto plazo yo no veo una solución y es por eso que también es otra causa para que la bancada esté distante del partido. Claro, es un escenario complejo, ¿no es cierto? Porque claro, ahora aparece esta crisis institucional, tenemos todo este problema en el Congreso y encima la situación económica. ¿Qué podemos decir al respecto, señor Mesías Guevara? O sea, ¿usted cree que debería haber un cambio al respecto? Bueno, o sea, mira, lo que yo pienso que... Es una situación compleja, el próximo año va a ser difícil. Hoy día se acaba de aprobar ya el crédito suplementario, este presupuesto suplementario con 5.000 y pico millones para justamente poder enfrentar al fenómeno del Niño Perú, y ahí estamos viendo justamente el mensaje, ¿no? Pero esta situación, y usted que ha sido además gobernador, no se soluciona con la aprobación de estos montos, sino que finalmente tienen que revertir en ejecución. Y ahí hay un serio problema porque los gobiernos locales y regionales no están, lamentablemente, todavía cumpliendo con ejecutar sus presupuestos. Es un mal endémico que el tema de la ejecución del gasto, fíjate, que no solamente los municipios y las regiones, sino también lo tiene el propio gobierno nacional, incluso el propio Congreso de la República. Si no me equivoco, el año pasado el Congreso de la República, su nivel de ejecución fue de 1%, el año pasado, de los 12 millones que tenía para hacer gasto de capital. Ahora, en lo que va de este año, por lo menos hace un mes que revisamos, estaban en 22%. Y eso lo han elevado porque están construyendo, según dicen, de manera irregular, atrás como especie de una digamos, una asistencia sanitaria, como una especie de una posta para que se puedan atender, y la verdad que todo eso abona a lo negativo. Y no es que esté justificando, lo que pasa es que hay muchos cambios que tienen que hacer. Y ahí fíjate que te he traído este libro, gracias por la pregunta, que se llama Mitos y Verdades sobre la ejecución del gasto público, que yo he escrito en base a su propia experiencia como congresista y como gobernador, donde yo acá he identificado lo que son las fallas, los obstáculos, pero también doy soluciones. Por ejemplo, muchos no saben lo que realmente vive las regiones. Cada proyecto tiene su propia historia. Aquí en Lima, por ejemplo, el tema de la línea de Metro 2 tiene su propia historia. No tiene permisos de los vecinos, y una obra que debió terminar hace 4 años, se demora 5 años. En el
Perú para terminar una carretera se demora 8 años. ¿Por qué? Porque hay conflictividad. El aeropuerto acá de Jorge Chávez en el Callao pasa lo mismo. Por lo tanto, ese es un mal endémico que ahí, por ejemplo, el Congreso de la República y el Ejecutivo deberían formar una mesa de trabajo para buscar la solución y de esa manera evitar lo que hoy estamos viendo. Claro. Y es cierto lo que dices, en la que esos 5.000 millones no sabemos cómo se van a tratar, no sabemos cómo se van a manejar y no sabemos si es que va realmente a reactivar la economía. Yo tengo dudas, ¿sabes por qué? Porque va a primar la crisis política. La crisis política va a primar y eso va a alejar la inversión pública y la inversión privada. Por eso es importantísimo que solucionemos la crisis política. Y bueno, y para ir cerrando justamente respecto a esa crisis política, usted es dirigente de un partido político, a pesar de que tiene sus propias crisis internas, ha sido parlamentario, es gobernador regional, digamos que tiene un expertise como político en actividad importante. ¿Cómo podemos solucionar los problemas en el Perú sin tener que ir a la última ratio, sin tener que patear el tablero de uno u otros lugares? Porque en verdad la situación es compleja como para poder otra vez azuzar más la situación. No hay capacidad justamente para dar un paso, digamos, como decía, de desprendimiento y obviamente pensar en el país. ¿Usted cree que esa situación es imposible? No, no creo, no soy tampoco demasiado, digamos, escéptico. Siempre hay salidas, siempre hay soluciones y eso hay que hacerlo. Entonces, pues yo una vez más invoco al Acuerdo Nacional, a Max Hernández, pero sin embargo, fíjate que este importante foro, que es una mesa de diálogo, lamentablemente fue también prácticamente disminuido. ¿Recuerdas cuando fue Barreto, el cardenal, y ahí el Vladimir Cerrón prácticamente se pelearon con el propio Aníbal Torres y se rompió ese diálogo? Por lo tanto, acá tenemos que hacer un gran esfuerzo, todas las fuerzas políticas. Yo creo que debemos de buscar el objetivo común para trabajar en ese sentido y trazar un derrotero, pero lamentablemente hay mucha crispación en la política. Y por eso hay que bajar la crispación. Hay que bajar la crispación, estoy de acuerdo. Pero esa crispación, ¿de dónde viene? Viene del Congreso, mi estimada Maite. O sea que hay dos tipos de violencia, la violencia verbal y la violencia física. La violencia física es una reacción ante la acción que hace el Congreso de la República, con todas estas normas que están dando, exacerban la población. Por ejemplo, exacerba que la semana pasada se aprobaron que reducían o limitaban la administración directa a los gobiernos regionales y municipales cuando los gobernadores tuvieron que levantarse y también los alcaldes para hacer derogar esa iniciativa legislativa. La pregunta es, ¿era correcto hacer eso? No era correcto. Entonces, no hay un entendimiento de lo que pasa en el país. Así es, sí. Me agradezco mucho. Más bien, permíteme un segundo darte este libro, por favor. Muchas gracias. Lo voy a recibir en nombre de todos y bueno, estas son este es otro prácticas que se llama Operación Cajamarca, cuando aquí describimos con un grupo de colaboradores sobre cómo afrontamos la pandemia en Cajamarca. Estupendo. Muchas gracias al señor Mesías Guevara por haber estado con nosotros y esa es una última invocación. La grandeza justamente de una nación está en tratar de solucionar los problemas pacíficamente, ¿no? Sin ir a la última ratio, porque hay que pensar también en todos los peruanos que la están pasando mal. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, y vamos a ver un video justamente hablando de estas situaciones que hoy día extrañamos de Francisco Belaúnde, que tenía otro tipo de forma de hacer política. A ver, vamos a verlo. Aquí, pero siéntanme presente, porque el día que físicamente no pueda subir estas gradas ni hablar desde este estrado, tengan ustedes por seguro, si cumplen sus deberes partidarios y patrióticos, si luchan por la permanente implantación de la democracia, estarán recibiendo desde el más allá el eco de mi voz fraternal y aprobatoria. Muy bien, ahí está Fernando Belaúnde, expresidente, que obviamente el líder histórico del partido Acción Popular. Muy bien, después del corte vamos a volver con otro tema importante a propósito de la crisis. ¿Qué está pasando con las cajas? Vamos a hablar sobre ese tema, que es una entidad, son entidades que además son muy importantes al interior del país. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.
estamos de vuelta y vamos a hablar a propósito de la situación económica con un agente muy relevante en el sector financiero y son las cajas de ahorro y obviamente también las cajas rurales municipales. Está con nosotros el señor John Sarmiento, él es gerente de servicios corporativos de la FEMAC, o sea, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Buenas noches, señor. Buenas noches, Maite. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es una situación compleja y evidentemente también seguro afecta a los servicios que ustedes prestan. ¿De qué manera está afectando la situación que hoy día ya técnicamente es una recesión a las cajas? Es una situación, Maite, que ha sido postergada con el término de recesión. Para nosotros es visible que era algo que evidentemente se iba a producir, porque prácticamente el mercado al cual nos dirigimos es la micro y pequeña empresa, ¿no? Esa base de la pirámide que no pudo recuperarse a pesar de las buenas intenciones que tuvo el gobierno con los programas de reactivación. Lamentablemente, el poco entendimiento de cómo funciona la microempresa hizo que estas reglas de juego no involucre a esta economía que está realmente afectada, no solamente por la pandemia, sino también está afectada por las movilizaciones sociales que se dieron, está afectada por el fenómeno del Niño, está afectada por el huracán Yaku y ahora también por el fenómeno del Niño global, ¿no? Indicadores nos hacen saber que esta situación incluso va a acrecentar la gravedad de la situación, ¿no? Y toda esta situación ha golpeado sobre todo la capacidad crediticia, ¿no es cierto?, de la población. Hoy día los intereses son más altos, digamos que se ha contraído la posibilidad de ir a un crédito porque justamente la situación ya no lo permite. ¿Esto también pasa con las cajas? Absolutamente, ¿no? Esta situación, que no es incluso una situación local, es una situación global, hizo que el costo, el dinero incluso se incremente. Lo que buscó la caja municipal, que en el afán de captar recursos para seguir colocando, es incrementar las tasas de interés en productos pasivos, que se vuelvan atractivas para que venga dinero fresco y poder seguir colocando a los microempresarios que estaban en una situación crítica. Lamentablemente, esta posición de reactivación que ha dado el gobierno ha marcado a los clientes en los refinanciamientos, ha marcado en los clientes diciendo, tú pediste un crédito, digamos, de reactivación o tú reprogramaste un crédito. El microempresario por lo general suele pedir un crédito a un promedio de 12 meses. Pero a los 6 meses ya lo está pagando y nuevamente está solicitando un crédito para la siguiente campaña, porque tenemos 4 campañas muy fuertes en el año. Sin embargo, el estar marcado no permite que incluso a ese cliente se le pueda colocar un crédito y el cliente está buscando este financiamiento en economías paralelas, como lo que vemos en el gota a gota, con condiciones bastante, digamos, prisioneras financieramente hablando, onerosas, y eso claramente afecta no solamente la economía, sino también otros aspectos sociales, como la seguridad, en donde se están asignando recursos para seguridad, que es justamente a los microempresarios donde prácticamente están tomando represalias por no pagar cupos, ¿no? Entonces ya desmotiva el tema de poder tener un emprendimiento, porque ciertamente el abrir las puertas termina siendo inseguro para todos, ¿no? ¿Y la Federación entonces está planteando algún tipo de medidas para superar esta situación? Absolutamente. ¿Tienen algún tipo de apoyo o eventualmente sugerencias que están ustedes planteando? Así es, Maite. Nosotros tenemos un documento que aquí te lo voy a dejar, en donde se plasma la firma de 11 alcaldes provinciales que representan el gobierno corporativo de las cajas municipales. El alcalde, a su vez de ser alcalde, es presidente de la Junta General de Accionistas de las cajas municipales. Y nosotros nos hemos sentado 2 veces, Maite, con la presidenta Dina Boluarte, ¿no?, a comienzos de año, manifestándole nuestro interés de querer fortalecer el patrimonio de las cajas municipales. Algo que debe quedar claro es que las cajas municipales tienen 40 años en el mercado financiero peruano, una capilaridad de más de 1.100 agencias a nivel nacional, lo que representa 2.7 veces más grande que el Banco de la Nación. Tenemos 10 millones de clientes, que es 1/3 de la población. Entonces, el 70% de nuestros créditos están destinados a la micro y pequeña empresa. La superintendencia suele decir con mucha frecuencia que las cajas municipales son entidades financieras muy sólidas, y lo son. Pero lo que nosotros necesitamos es fortalecer el patrimonio para poder ser el vehículo de
reactivación económica, porque es el mercado al cual nos dirigimos. Y algo también muy importante, Maite, que desde la formación de las cajas municipales nunca se ha recibido un aporte patrimonial. Las cajas son autosostenibles. Y las utilidades de las cajas, por ley, el 50% se destinan a obras sociales en el municipio. Entonces yo creo que esto sería digamos, un ecosistema favorable, el poder dar un impulso, un segundo impulso, porque desde su formación no se ha dado, un segundo impulso a las cajas municipales para incentivar y reactivar la economía y a su vez también esto se traduzca en beneficios para la sociedad. Claro, y el impulso que usted está proponiendo es lo que protegería el patrimonio. Cuando usted dice que están buscando proteger el patrimonio, ¿a qué se refieren? Nos estamos buscando fortalecer el patrimonio de las cajas municipales para que esto nos permita apalancar el crédito de 1 por 10. Es decir, nuestro petitorio que está aquí escrito, y lo conoce la presidenta Dina Boluarte, y lo conoce el ministro de Economía, porque nos hemos sentado hasta en 2 oportunidades, es que este fortalecimiento llegue directamente a los gobiernos municipales para canalizarlos a través de los recursos a los microempresarios, a través de las cajas municipales que representan, para que eso se pueda colocar los 1.000 millones que pedimos y se traduzcan en 10.000 millones de créditos. Ya. En 10.000 millones que al crédito promedio de un microempresario de 5.000 soles podría activar la economía de 2 millones de microempresas. ¿Y esta transferencia qué naturaleza tiene? O sea, iría directamente a los gobiernos municipales. A través de los gobiernos municipales, aprovechando que nosotros estamos en un híbrido entre público y privado, porque es una caja municipal, el gobierno municipal es el titular. Claro. Entonces es prácticamente del Estado a Estado, del gobierno central al gobierno municipal. Y permítame que sea sus claro. Pero ¿hay algún mecanismo que garantice que esos fondos, esa transferencia que se va a entregar a los gobiernos municipales, llegue a las cajas? Absolutamente. ¿Cuál es el mecanismo? Absolutamente sí. Las reglas de juego las termina definiendo el Ministerio de Economía. El señor Alex Contreras conoce perfectamente. Incluso nos comentó a inicios del año que esto estaba de alguna forma así destinado, ¿no? En partidas que podrían dirigirse directamente a esta acción sobre las cajas municipales. Lógicamente la revisión tenía que hacerla la superintendencia. La superintendencia tuvo ciertos reparos, porque aquí, Maite, hay algo muy importante. Ya hubo un decreto de urgencia en donde se generó una partida de 1.650 millones de soles para fortalecer el patrimonio de las cajas. Ya. Sin embargo, este fortalecimiento que se dio para 3 cajas municipales le cambia las reglas de juego, porque al ser dinero del gobierno, suma en el directorio, que forma parte del gobierno corporativo de las cajas municipales, 2 accionistas de COFIDE. Entonces, en ese momento era necesario el fortalecimiento patrimonial para las cajas que se encontraban en una situación crítica, ¿no? Así también para algunas entidades fuera de las cajas municipales. Pero tenemos 8 cajas municipales que están en una situación y una salud financiera muy buena. Para que tengas una idea, Maite, de las 10 principales entidades del sistema financiero peruano, de 57, 3 cajas municipales están dentro de ese ranking. Es decir, después de los 4 principales bancos, viene mi banco y luego aparece la Caja Arequipa. La Caja Arequipa es mucho más grande que muchos bancos. Y luego viene la Caja Huancayo. Y luego tenemos 2 entidades y luego viene una caja más. Entonces, son entidades muy grandes, entidades muy sólidas. Y es justamente lo que comenta la superintendencia habitualmente. Pero lo que buscamos es que las cajas municipales sean el vehículo para la reactivación real de la economía. Los programas, lamentablemente, del Estado no han funcionado. Y eso lo estamos viendo. Y eso está produciendo movilizaciones sociales que se están visibilizando, ¿no? Hay mucha gente que ha cruzado esa delgada línea de la pobreza. Tenemos un 30% de pobreza en el Perú, Maite, y eso es muy grave. Eso es muy grave. En buena cuenta están planteando que ante la posibilidad de hacer transferencias directas vía ministerios sociales, se destine la posibilidad de transferencias a los gobiernos locales o municipales y a partir de ahí a las cajas. Por intermedio. No todos los gobiernos locales tienen una caja. Absolutamente, ¿cierto? absolutamente. O sea, ahí tenemos un problema porque de todas maneras las transferencias sociales vía los respectivos ministerios se van a requerir. Entonces sí, no es como que, no es un sustituto propiamente, ¿no? Lo que pasa, como explicaba hace un momento Maite, nosotros tenemos 1.100 agencias a nivel nacional. La capilaridad que tiene el sistema de cajas municipales no porque sea la Caja Huancayo solamente está en Huancayo, ¿no? Está a nivel nacional, más de 200 agencias. La Caja Arequipa, la caja más grande del Perú, ¿no? Tiene más de 200 agencias, la Caja Cusco. Entonces, no hablamos solamente de una región, estamos hablando que estamos a nivel nacional. Entonces, ese impulso económico que se haría
canalizando los recursos a través del municipio, llegarán a la caja municipal con las reglas de juego que se determinen, que específicamente ese dinero va a ir para el microempresario y la reactivación de la economía. Exactamente, sobre todo esas reglas son las que son Absolutamente. importantes, porque en el camino podría terminar desvirtuándose, como en alguna ocasión ha pasado, ¿no? Hay transferencias que en el camino se desvirtúan y finalmente pierden su sentido. Esta partida, digamos, esta definición que se dé es algo que claramente el Ministerio de Economía traslada a las reglas de juego, porque esto no se va a quedar en el municipio, absolutamente. Esto va a ir directamente al patrimonio, como decimos nosotros, a la vena, para poder realizar estos esfuerzos de la reactivación real de la economía, ¿no? De la base de la pirámide, Maite. Exactamente. Y para cerrar, ¿de qué proporción estamos hablando cuando hablamos de las cajas? En población de usuarios, ¿de qué nivel? ¿Cuál es la capilaridad que tienen las cajas? Muy bien, Maite. Es una pregunta que nos permite traducir qué es el sistema de cajas municipales en el Perú. Nosotros somos 11 cajas con una historia de 40 años, un modelo de negocio financiero exitoso. Detrás de las 11 cajas existen 10 millones de peruanos. 8 millones de ellos han depositado sus sueños y sus ahorros por los intereses que las cajas tienen, que son muy buenos. Estamos hablando de tasas de 8, 9%, ¿no? Entonces, 8 millones de clientes tenemos en productos pasivos y 2 millones de clientes tenemos en créditos. En total 10 millones, que es un tercio de la población. Cualquier iniciativa del gobierno, Maite, va a tocar directamente a un tercio de la población, pero además detrás de esos negocios de microempresarios se estima que hay entre 5 a 6 personas detrás de un negocio, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa quiebra que se ha dado de la economía, de esas empresas o microempresas que han quebrado, podrían regresar y reactivarse y salir de esa prisión financiera que tienen en estos créditos paralelos que terminan en las noticias de todos los días, ¿no? Así es. Bueno, le agradezco mucho por habernos ayudado a entender la dimensión de lo que implica la red de cajas municipales y obviamente también de ahorro en el Perú, y ojalá pues que también puedan seguir obviamente haciendo su crecimiento sólido por el bien de los peruanos, sobre todo, como ha dicho, de la base de la pirámide. Correcto. Yo quiero terminar con esto, Maite, y voy a dejarte una copia de este memorial que, como verás, ha sido firmado por todo nuestro gobierno corporativo, que son los 11 alcaldes del sistema de cajas municipales, y este documento se le ha hecho llegar hoy a las oficinas de la presidenta Dina Boluarte, así también al ministro de Economía y al presidente del Congreso. Estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer eco de este petitorio y créeme que con ello podemos tener una nueva conversación en algún momento viendo los resultados de este esfuerzo del sistema de cajas municipales. Perfecto, muchas gracias otra vez y bueno, esperaremos esos resultados para ver justamente cómo pudo salvarse la situación. Claro muchas que gracias. Sí, Maite. Buenas noches. Bueno, y antes del corte vamos a ir a otra imagen histórica, nos vamos a ir a Huánuco. Esto es 1950, es la Corte Superior de Justicia de esa ciudad, ¿no? Imagínense, bueno, parece que no ha cambiado mucho. Bueno, después del corte vamos a volver con justamente el siguiente tema. A propósito de las transferencias directas, una que es muy importante, ya tiene 12 años, es pensión 65. Vamos a hablar al respecto, su impacto y obviamente cuál es el futuro de este tipo de soporte. Volvemos después del corte. Muy bien, vamos a hablar justamente a propósito de transferencias, como hemos estado mencionando en el anterior bloque, con el director ejecutivo de la Pensión 65, o en términos más amplios, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Estamos con el señor Julio Mendigure. Buenas noches, señor Mendigure, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Este es un plan que ya tiene 12 años, ¿no? Es una ayuda, una transferencia social que tiene ya 12 años en el país. Y obviamente, seguramente habrá tenido un impacto importante en la vida de muchos peruanos. ¿De qué magnitud estamos hablando en cuanto a su impacto, lo que se conoce técnicamente como retorno social? Bueno, el Estado tiene, entre otras misiones, la de cuidar, la de atender, proteger a las poblaciones vulnerables. En ese sentido, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se atiende y se cuida a nuestros adultos mayores, especialmente aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema.
Y a lo largo de estos 12 años, con distintos gobiernos, ya se atiende actualmente a 627,000 adultos mayores, pero lo más importante es que los impuestos de todos los peruanos se ven expresados en que estos adultos mayores han experimentado transformación de sus vidas. Muchas evidencias, investigaciones señalan que los adultos mayores tienen expectativa de vida más de un año cuando forman parte de Pensión 65. Se ha disminuido la depresión, que es la tristeza, la soledad en la que se encuentran ellos, los lleva a la aflicción, al abandono, ¿no? Ha disminuido la mortalidad en los adultos mayores que forman parte del programa, ha disminuido la anemia, la desnutrición. En síntesis, es una intervención pública exitosa, de muy bajo costo y de alto impacto en la vida de aquellos adultos mayores que en su juventud dieron lo mejor para el país. Claro, y usted dice que es de bajo costo, ¿se refiere a la propia transferencia o al proceso de implementación? Porque exactamente cómo opera la posibilidad de acceder a este fondo. Me refiero a que el 96%, casi 97% del presupuesto que administra el programa va directamente al bolsillo de nuestros adultos mayores y les sirve para asegurar su alimentación, para que puedan tener abrigo, para que puedan comprar algunos insumos o medicamentos para su cuidado de salud y eventualmente para sus pasajes locales en el territorio. Es decir, un poco más de 2%, 2.5% se van en gastos administrativos, que es contratación de personal, los pasajes, los viáticos del personal, combustibles, servicios de transporte, limpieza, seguridad, en fin, locales y demás. Entonces, por eso, este programa es eficiente, altamente eficiente, y ha impactado lo más importante en la vida de nuestros adultos mayores. Exactamente, y son alrededor de 600,000, me dice que... 627,924 exactamente es lo que estamos atendiendo en este momento. Claro, y es un número importante, pero pareciese que todavía es insuficiente, ¿no es cierto? ¿De qué universo estamos hablando? ¿Cuántas personas? Porque lamentablemente el Perú es un país que se está envejeciendo cada vez más rápido, ¿no? El índice de natalidad ha decrecido, a pesar de que tenemos un bono demográfico, pero es una población que se va envejeciendo. ¿Cuánto más vamos a tener que ampliar el plan para justamente servir a esas personas que ya entrarán justamente a ese mundo, a los 60 años o por ahí? Sí, mire, según el Padrón General de Hogares, se tiene identificado en este momento a 856,000 adultos mayores que están viviendo en pobreza extrema. Ya sabemos dónde están, dónde viven, a través de las municipalidades y a través del sistema de focalización de hogares. Por eso, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado hace algunas semanas atrás que el próximo año se van a incorporar al programa alrededor de 200,000 adultos mayores en todo el país para ir cerrando esta brecha de atención, porque hay adultos mayores que cumpliendo los requisitos están en lista de espera, principalmente por un tema presupuestal. Entonces, el próximo año vamos a dar un salto muy importante en materia de inclusión, algo inédito, algo que en 12 años no se había hecho. Entonces, pero como usted lo señala, efectivamente el desafío es mayor, porque seguirán llegando más adultos mayores con el envejecimiento y con la recesión que ya para todos es conocido, más adultos mayores pobres que hay que seguir atendiendo. Pero además de eso, nuestros desafíos son llevarles más servicios, porque el programa no solamente se limita a la entrega de dinero, el programa ha mejorado la calidad de su servicio, facilitando que el cobro sea más cerca de sus casas. Utilizamos todas las agencias del Banco de la Nación, pero vamos también en carritos pagadores para llegar a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas. Hemos estado en Cepagua, vamos a ir esta semana, dicho sea paso, para un operativo móvil. Vamos a entregarles tarjetas de débito para que ellos puedan cobrar en una botica, en una ferretería, en una farmacia, en fin, en una comunidad nativa. Tal vez pagamos electrónicas también, como no, más adelante, ya lo hemos hecho con los bonos,
con las plataformas itinerantes de acción social, el tercero autorizado cuando un adulto mayor no puede desplazarse físicamente por alguna limitación, entonces es el hijo, el familiar o alguien que él autoriza, él puede cobrar y así le evitamos que vaya hacia la misma agencia. Entonces cada vez estamos más cerca de su casa, entonces le reducimos tiempo, los riesgos, más gastos adicionales, pero el programa también ha permitido recuperar los saberes, los conocimientos, las prácticas ancestrales. Gracias a nuestros adultos mayores y su sabiduría, se preservan las 48 lenguas originarias. Están los aymaras, están los quechuas, están los jacaros, acá a 5 horas de Lima. Tenemos los chipivos, los ashánicas, los aguajún, los huampís, en fin. Y esta semana, dicho sea paso, en Cepagua vamos a pagar a los nahuas que están en Cepagua, que son pueblos indígenas amazónicos en contacto inicial. El programa ha permitido atender a 200.000 adultos mayores de las comunidades, de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pueblos milenarios. Eso es importante, es valioso, porque le estamos devolviendo esperanza, estamos restaurando la dignidad de nuestros adultos mayores. Y me parece que 12 años de servicio, además con un personal comprometido, con prácticas seguras, correctas y muy sensibles, empáticos con la necesidad de nuestros adultos mayores, sí vale la pena recordarlo y reconocerlo, y yo estoy seguro que así la sociedad lo vea al programa Pensión 65. Exactamente, porque uno de los impactos sociales de este tipo de transferencias es justamente evitar, por ejemplo, que hayan problemas sanitarios, ¿no es cierto? O sea, preventivos. O sea, si las personas mayores tienen dinero para poder curarse, tener calidad de vida, alimentarse, evitamos que vayan al hospital o que eventualmente sean hospitalizados, y eso genera pues tranquilidad porque entramos en colapsos y todo lo demás, ¿no? Durante la pandemia esto se pudo observar claramente, ahí se pudo observar el impacto de la pensión 65, ¿no es cierto? Efectivamente, durante la pandemia, de cada 10 fallecidos, 7 fueron adultos mayores. Son la población vulnerable, por varias razones, ¿no? Principalmente biológicas, pero no son las únicas. Entonces, gracias al programa Pensión 65, que hace una coordinación en el territorio con las DIRESAs, las DIRIS, las JERESAs, el Ministerio de Salud, por ejemplo, le hemos permitido que sean protegidos con la vacunación contra la COVID. Nosotros tenemos coberturas por encima del promedio que registra el Ministerio de Salud, porque es una población cautiva, nosotros los tenemos identificados y tenemos personal que convence, que promociona la vacunación para que pierdan el miedo. Tienen vacuna contra neumococo, vacuna contra la influenza. Permanentemente estamos en los operativos de pago, en jornadas dominicales, pero también entregamos lentes para corregir la presbicia, que es la pérdida de la capacidad que tienen los adultos mayores para poder leer. Le permitimos acceder a la cirugía de catarata de los ojos gratuitamente, coordinando con ONGs como es la ONG MSH Perú, con el Instituto Nacional de Oftalmología, todas las instituciones especializadas. Le permitimos que accedan a la atención de salud en general, con la telecapacitación, la teleeducación, la telemedicina, también con el seguimiento a algunos enfermos que están con enfermedades crónicas. También le permitimos acceder a la educación. Ya son más de 5.000 adultos mayores que dejaron de ser analfabetos y están aprendiendo a leer y a escribir, a utilizar tecnologías, tablets. Todo esto le permite tener mejor calidad de vida. Estamos devolviéndole esperanza para que se sientan valorados, reconocidos y útiles a su comunidad y al país. Tal cual. Ahora, lamentablemente, estamos cerca de este fenómeno, el Niño, que probablemente va a afectar vías de transporte, y en esas situaciones, ¿podría también afectarse la provisión de la pensión 65 o han tomado algún tipo de medidas de contingencia? Los efectos del fenómeno del Niño global, como todas las alertas y los informes especializados lo señalan, nos va a afectar y va a afectar severamente a nuestros adultos mayores. Son los que más sufren porque no pueden desplazarse, al bloquearse los caminos, las carreteras, las caídas de los puentes, afectan siempre a los vulnerables, en este caso a los adultos mayores. Por eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social decidió adelantar la entrega, el pago del dinero de la pensión, y a partir del 10 de octubre están cobrando en todas las agencias y en los carritos pagadores empiezan a cobrar a partir del 15 de noviembre. Durante todos estos
estas semanas y estos meses vamos a terminar de pagar en este año, adelantándonos de manera preventiva los efectos que puedan traer el fenómeno del Niño. La presidenta nos ha indicado a todos los funcionarios que seamos diligentes, anticiparnos, no reaccionar cuando ya los hechos ocurren. Así que, por tanto, en Pensión 65 hemos tomado esta decisión para prever cualquier contingencia y estamos atentos, naturalmente, para también socorrer de manera con las llamadas telefónicas para la parte emocional, para poder acompañarlos, cuidarlos a nuestros adultos mayores. Muy bien, y para ir cerrando, el futuro de este tipo de programa, ¿cuál es? O sea, hemos hablado de un envejecimiento de la población, lamentablemente, los índices de natalidad están decreciendo. ¿Cómo ve usted Pensión 65, no sé, los próximos 10 años? ¿Seguirá a Pensión 65? ¿Se va a reformular? Considerando que aproximadamente 70% de la población adulta mayor no tiene protección social, no tiene acceso a las pensiones, ya hay muchas iniciativas que consideran que el programa Pensión 65 puede formar parte del Sistema Nacional Previsional como parte del pilar no contributivo. Nosotros estamos preparados al interior del gobierno, ya más o menos tenemos una propuesta, pero al margen de eso, creo que hay desafíos inmediatos, como por ejemplo, evaluar el incremento del monto de la subvención económica que entregamos para permitirles que puedan cubrir su canasta básica de alimentos nuestros adultos mayores, ampliar la cobertura hacia adultos mayores que están en situación de pobreza y utilizar todos los recursos y los medios posibles para que nuestros adultos mayores sean productivos. Tenemos una intervención que se llama Saber Productivo que permite recuperar los conocimientos y a partir de ellos generar negocios ancestrales. Tenemos los abuelos, el café El Abuelo Valdizano, que es un café que ha ganado muchos premios justamente a partir de los conocimientos de nuestros adultos mayores. Tenemos adultas mayores indígenas que venden y exhiben la artesanía, pero también tenemos adultos mayores que tocan instrumentos musicales, saben de danza, de medicina natural, y esos conocimientos hay que valorarlos y muchos de ellos se convierten en productivos que generan ingresos y eso le permite tener mejor calidad de vida. Creo que esos son los principales desafíos. Lo que Pensión 65 invertía, o el Estado invertía 0.05% del PBI, ahora más o menos la inversión ya se incrementó a 0.17% del PBI. Digamos, todavía es factible mejorar eso. Así que yo creo que los peruanos deben sentirse tranquilos que sus impuestos están permitiendo transformar la vida de los que menos tienen. Claro, y como usted ha indicado también, es importante ser productivo porque 60 años, en verdad, todavía hoy día, con la ciencia y todo lo demás, es una edad interesante. Todavía está la persona productiva y ojalá que también justamente con estas pensiones puedan seguir trabajando, ¿no? Y sentirse justamente productivos porque esa es parte también de la dignidad en un mundo moderno. Gracias a este tipo de intervenciones, Maite, son ya 150.000 adultos mayores que salieron de pobreza extrema y están en situación de pobreza. Pero a ellos aún los mantenemos en el programa. ¿Por qué? Porque el riesgo de que vuelvan a caer a pobreza extrema sigue latente si no los acompañamos. Entonces, realmente hemos encontrado una enorme oportunidad y espacio para que nuestros adultos mayores sigan productivos y de esa manera también incrementamos su autoestima y que sigan siendo útiles para la sociedad. Muchísimas gracias, señor Mendiguren, y bueno, por un tiempo adicional ayudar más a nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Gracias a usted, Maya. Muy bien, y hemos llegado al final del programa, nos vamos a ir con otra foto histórica. Vamos a ver, esto es lo que hoy es el Puente Calicanto. Es una foto de Huánuco en el año 1911, Puente Tingo. Así es. Muy bien. Y entonces ahora sí les voy a pedir que compartan estos contenidos a través de sus redes sociales. Estamos en YouTube. Como siempre, si les ha gustado, le dan un like y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.